y el precio que alguien tuvo que pagar para salvarnos. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio sustitutorio. Nosotros merecíamos la muerte, mas Él murió para darnos vida. Pero no solamente necesitamos mirar la cruz. Hoy nuestros ojos tienen que ir del Calvario al santuario, porque Jesús no quedó clavado. Jesús luego resucitó. Y cuando resucitó, existe un libro específico en la Biblia para mostrarnos qué es lo que Jesús hace ahora en nuestro favor. Así como el sacrificio fue realizado, la sangre de ese sacrificio tiene que ser aplicado en cada vida. Para ello, la obra de Jesús no culminó en el Calvario. La obra de Jesús continúa en el santuario. El libro de Hebreos me muestra cómo Jesús entra al santuario para poder continuar con la obra de salvación. Que nuestros ojos miren al Calvario, mas también hoy puedan dirigirse al santuario. Hoy veremos por qué es que necesitamos ver no lo que Jesús hizo, sino lo que Jesús hace en nuestro favor. ¿Y por qué es tan necesario y urgente este mensaje para nuestros días? En el programa anterior hablamos acerca de un mensaje urgente para el tiempo del fin. El Evangelio eterno tiene que ver con Jesús, mas tenemos que saber qué es lo que Jesús hizo y qué es lo que Jesús hace. Bienvenido a este nuevo capítulo de esta temporada de Biblia Fácil, una temporada titulada Futuro Revelado. Grande abrazo para ti, nuestro cariño, tú que siempre estás acompañando nuestros programas, y qué bueno es que juntos podamos dedicar una vez más este tiempo para el estudio de la Biblia. Dios te bendiga, Dios coloque paz y esperanza en tu corazón y que juntos hoy comprendamos una vez más lo que Dios tiene para nuestra vida. Bendiciones. Y Dios pueda bendecirnos también aquí, amigos, que estamos participando de esta temporada. Vamos a un nuevo capítulo, vamos a ver cómo nuestros ojos tienen que estar en Cristo. ¿Mas dónde está Cristo? Está en el cielo. Mas la Biblia habla específicamente que Jesús entró al santuario. Recuerden que lo que hizo Moisés allá en el desierto era una miniatura pálida, pequeña, del santuario celestial, de lo que ya existía en el cielo. Y lo que se hacía en la tierra era un pálido reflejo del ministerio de Cristo. Cristo como sacrificio y luego Cristo como sacerdote y Cristo como sumo sacerdote. El ministerio bifásico, es decir, el ministerio de Cristo en sus dos fases, tiene que ver con Jesús en el altar como sacrificio y Jesús como sacerdote y sumo sacerdote. Todo eso lo encontramos en el libro de Hebreos. Y Hebreos es tan extraordinario, tan amplio, tan profundo como para poder estudiarlo. Hoy vamos a ver algunos detalles sobre la importancia de mirar a Jesús, dónde está ahora y qué está haciendo ahora en nuestro favor. Vamos a abrir la Biblia y antes vamos a orar. Querido Dios, gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de estudiar tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos lleve a la comprensión de esta gran verdad. Gracias por el sacrificio que hiciste en nuestro favor, mas gracias por aquello que hoy estás haciendo en nuestro favor. No es solo lo que hiciste, sino lo que haces en nuestra vida, aquello que nos otorga y nos garantiza la salvación. Que hoy podamos comprender esta verdad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nuestro tema de hoy, entonces, tiene que ver con mirar en dos direcciones, el Calvario y el santuario. Hay muchas personas que solamente miran el Calvario. Jesús hizo, Jesús murió, Jesús hizo en el pasado. Mas, ¿qué es lo que Jesús hace en el presente? El sacrificio fue realizado, mas ese sacrificio, para que realmente pueda tener un efecto en la vida, tiene que ser aplicado. De eso hablamos, me parece, ya en una lección anterior. En la Pascua,
no solamente era necesario que el cordero muera, la sangre del cordero tenía que ser colocado en la puerta. El cordero, al morir, es verdad que garantizaba la vida, pero era totalmente garantizada la vida del primogénito cuando la sangre era aplicada. ¿Correcto? Entonces hoy veremos cómo es que el sacrificio de Cristo se aplica a nuestra vida. Eso Juan 3:16 llama acercarnos para aceptar el sacrificio, creer por fe, porque todo aquel que en Él cree no se pierda. El acto de fe de aceptar el sacrificio sería más o menos, sería el equivalente a dejar que la sangre sea aplicada en la puerta de nuestra casa o de nuestra vida. Vamos a ver cómo hoy los ojos de todo el mundo a la verdad no están en Cristo. Los ojos de todo el mundo hoy están en una estructura. Hace algunos años atrás un proyecto tuvo la Nuevo Tiempo para poder grabar un DVD, Santuario, el Camino de Dios. Un equipo fuimos desde aquí hasta Jerusalén para poder grabar ese proyecto. Fue impresionante todo el recorrido, pero nada comparado como el momento cuando llegamos a Jerusalén. Ha pasado el tiempo, Jerusalén ha sido destruida, reconstruida, en fin, pero no deja de ser la ciudad bella y hermosa. Basta con contemplar desde el Monte de los Olivos, donde ahora es un cementerio judío, desde esa montaña mirar al frente donde en un momento estuvo el templo de Salomón. Hoy no existe más el templo, fue destruido en el año 70. Mas allí se levantó una cúpula, ¿no? Los árabes, los musulmanes levantaron allí una cúpula donde es un templo para ellos, demuestran su devoción, su amor a Dios. Y del templo, pues allí al lado solamente queda un muro, que es el muro de los lamentos, donde todos los judíos van todos los días a orar y a reclamar la promesa de Dios. ¿Cuál es la esperanza del judío? Que una vez más su templo sea reconstruido. Pero no solo la esperanza del judío. Jerusalén es una ciudad tan disputada y tan amada, y siempre está casi en conflicto, porque allí alberga o abriga las 3 religiones más grandes del mundo. El cristianismo es una religión que tiene miles de denominaciones, pero cuando hablamos de religiones, no existen más de 9 religiones en el mundo. Y las 3 grandes religiones en el mundo está el cristianismo, ¿no?, el judaísmo y los musulmanes. Entonces son las 3 religiones más grandes del mundo y todas están con la mira ¿dónde? En Jerusalén. El islamismo, ¿no?, que ahí están los musulmanes, el islamismo, que es la 3ª religión más grande del mundo. Cada religión reclama a Jerusalén como parte de su herencia religiosa. Y todos miran a Jerusalén, principalmente el templo. Como ya les mencioné, hoy está apenas el Domo de la Roca, que fue construido por los musulmanes. Algún momento allí estuvo el templo donde Salomón construyó, Zorobabel restauró, Herodes reformó, pero finalmente fue destruido en el año 70. Y la profecía dice, no quedará más piedra sobre piedra, y no hay una profecía de que ese templo una vez más será reconstruido. Pero los ojos de las grandes religiones en el mundo, ¿dónde están? En el templo. ¿Por qué era tan importante el templo? El templo era el centro de la vida religiosa de todo israelita. Entre fiestas y sacrificios, más o menos 90 días al año se pasaban allí. Miles de sacerdotes trabajaban, miles de levitas allí servían en el templo. La vida, la identidad de un judío estaba centrada allá en el templo. Ahora, ¿qué cosa sucede? Hoy hay una expectativa y una esperanza, especialmente con Jerusalén y el lugar donde se construyó el templo. ¿Por qué razón?
Para Israel existe hoy un movimiento, ¿no? En Israel existe un movimiento donde tiene la esperanza de que el templo va a ser reconstruido. No es la esperanza de todo judío, pero hay un buen grupo incluso que está preparando sacerdotes jóvenes para que cuando se reconstruye el templo ellos puedan realizar su oficio. La esperanza está en la construcción de un tercer templo. Los musulmanes, allí tienen la cúpula dorada, que es el Domo de la Roca, en el mismo Jerusalén, que fue construido en el siglo VII, y es el tercer local más sagrado de los musulmanes, ¿no? En primer lugar está la Meca, luego está Medina, que está en Arabia Saudita, y el tercer lugar sagrado, ¿dónde está? En Jerusalén, donde se levanta ahí el Domo de la Roca, la cúpula dorada. Eso ustedes lo pueden ver al entrar a Jerusalén, la vista más espectacular es la cúpula dorada, el Domo de la Roca. Muy bien, para el judío, donde está esa cúpula dorada, fue el templo. Para el musulmán, es el lugar donde está la cúpula dorada, es el lugar donde supuestamente Abraham ofreció a su hijo Ismael. Ellos no dicen que fue Isaac el hijo de la promesa, sino Ismael. Pero también en ese lugar, allí los musulmanes creen que Mahoma recibió la visión y de allí también fue trasladado en un caballo blanco para el cielo. Entonces, mientras los judíos reclaman como templo, los musulmanes reclaman como lugar sagrado, tanto por Abraham y tanto por Mahoma, el profeta más importante para los islams. Y también los cristianos tienen una creencia extraña dentro del cristianismo, porque entre el cristianismo muchos creen que sí se va a reconstruir un tercer templo. ¿Pero cuándo? Se piensa cuando llegue el anticristo. ¿Quién es el anticristo? No estoy diciendo desde el punto de vista bíblico, sino desde el punto de vista dispensacionalista. Si quieres conocer más sobre esto, puedes acompañar las temporadas anteriores de Biblia Fácil, donde hablo sobre la venida de Jesús y la comprensión dispensacionalista, donde se interpreta la profecía de Daniel de una manera totalmente diferente que destruye muchas doctrinas de la Biblia. Entonces, esto es muy peligroso. Ahora, ¿qué sucede? Ellos creen que va a haber un líder mundial. ¿Qué va a pasar con ese líder mundial? Primero va a garantizar bajo un tratado de paz entre Israel y sus vecinos, ya que siempre está en guerra, y después de una guerra mundial vendrá un tiempo de paz. ¿Cuál es el problema? Que cuando se haga ese acuerdo de paz, ese mismo líder entrará al templo, que será reconstruido, y se proclamará como Dios y exigirá la adoración de todos. Y entonces se va a levantar nuevamente un conflicto, persecución para los judíos, la iglesia dice que será raptada porque será tribulación, el mundo quedará en un caos y ahí el anticristo mostrará su verdadera identidad. Bueno, eso no tiene un sustento bíblico, pero dentro del cristianismo también tiene la expectativa de ¿qué? De un tercer templo. Entonces, la mirada de los musulmanes, de los cristianos, de los judíos, ¿dónde está? En Jerusalén, está en el templo. Ahora, ¿qué cosa es lo que Jesús habló sobre el templo? ¿Recuerdan ustedes el diálogo que Jesús tuvo con una mujer llamada, no tenía nombre, ¿no? Se le dice la mujer samaritana, no sabemos cuál era el nombre. Samaritana porque era de Samaria. Ella estaba preocupada en sí sobre el lugar exacto de adoración. ¿Dónde vamos a adorar? ¿En este monte o allá en Jerusalén? Y vamos a ver la respuesta de Jesús. Juan capítulo 4. El libro de Juan capítulo 4 es el diálogo que tiene Jesús con la mujer samaritana. Y miren lo que dice el versículo, desde el versículo 22.
Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Qué cosa es lo que Jesús está diciendo? Llegará el tiempo donde el templo no cumplirá más la función que hasta ahora cumple. ¿Cuál era la función del templo hasta el sacrificio de Jesús? Recordar que el verdadero Cordero iba a ser sacrificado. Pero cuando Jesús murió en la cruz, todas las funciones que se realizaban dentro del templo, que era sombra de aquello que iba a venir, dejaron de existir. Y a partir de allí, la adoración a Dios ya no dependía de un local, ni siquiera de un sacrificio, de la muerte de un cordero. Ahora la adoración a Dios era independientemente de un lugar físico. Y la adoración sería en espíritu, ¿no? De manera espiritual y en verdad, que es a través de la Biblia. Entonces, la respuesta de Jesús es, va a llegar la hora, ahora todavía, porque Jesús, obviamente, cuando conversaba con la samaritana, todavía no había muerte en la cruz. Llegará la hora en que los adoradores ya no estarán buscando un monte, ni siquiera un templo. Porque la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Muy bien, ¿qué más es lo que dijo Jesús sobre el templo? Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 38. Desde el 37 para entender el contexto. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Está hablando específicamente sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. ¿Cuál es el resultado? Tantas oportunidades te di, la salvación estuvo tan cerca de ti, pero lo despreciaste. El verso 38 que dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. No hay esperanza de que en el momento sea reconstruido. ¿Qué dice? Será desierta. Eso mismo es reafirmado en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 6. Lucas capítulo 21, versículo 6. Desde el 5. Y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Mientras que parte del cristianismo, los musulmanes y los judíos están con la expectativa del templo, ¿qué cosa es lo que Jesús ya habló sobre ese templo? Un día será destruido. No dice será no, será destruido. La adoración ya no dependerá de un local específico. Porque la adoración ahora es en espíritu y en verdad. Ahora, nuevamente volvamos. Perdió su sentido porque el templo era el lugar donde se realizaban los sacrificios que representaban el sacrificio de Jesús. Miren lo que pasó cuando Jesús estaba muriendo. Mateo 27, 50. Mateo capítulo 27, versículo 50 y versículo 50 y 51. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Verso 51, ¿qué pasó? Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Miren, no se rasgó de abajo arriba. Si fuera de abajo arriba, el ser humano puede rasgar de abajo arriba. Pero de arriba a abajo, ¿quién es el que rasga? Dios. ¿Rasgó de dónde? Dice el versículo 51. De arriba a abajo.
la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿En qué momento? Cuando Jesús entregó el Espíritu. ¿Cuál fue la última palabra de Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento, dice Mateo, que el velo que dividía el templo se rasgó. Y al rasgarse, ¿qué cosa está diciendo? Todo el sistema ceremonial de sacrificios llegó a su final. Entonces, cuando en la Biblia encontramos de que llegó al final un tipo de ley, era la ley ceremonial, no la ley moral. Porque todo el sistema de sacrificios, que era la manera didáctica de Dios para enseñar al pueblo sobre la salvación o el plan de salvación, terminó en la cruz. No significa que no sirvió, cumplió su función, tuvo su cumplimiento. Entonces allí terminó. Todas las funciones de sacerdote y de sumo sacerdote concluyó. Toda la función de sacrificio concluyó. Ya no se necesita más. Por eso es que a partir de allí Pedro va a decir, ahora todos pertenecemos a un real sacerdocio. Todos. Todos somos la nación santa, por lo adquirido por Dios. Ya no buscamos un sacerdote que interceda, ya no hay un sacrificio, ya no. Todo tuvo su cumplimiento. Si algo fue clavado con Cristo en la cruz fue el sistema ceremonial. Pero mucha gente confunde entre la ley ceremonial y la ley moral basada en principios. Ah, no, la ley fue clavada. ¿Cuál? Cuando en la Biblia hablamos de ley, hablamos de 5 tipos de leyes. Leyes civiles, leyes de salud, leyes ceremoniales, leyes morales. Había leyes de purificación, leyes. Entonces, aquella ley o aquel sistema llegó a su cumplimiento. Y a partir de allí no era más necesario. Entonces, la vista ya no estaba en el templo, sino ahora la vista pasa del templo ¿a quién? A Jesús. Y allí entonces nuestra salvación ya no está por aquello que se realice en el templo, porque en el templo había sacrificio y sacerdote. Eso es lo que había en el templo. Y lo que hacía importante al templo, ¿qué era? El sacrificio y el sacerdocio. Entonces nuestra vista ya no está más en el templo, porque ya no hay más sacrificio ni sacerdotes. Ahora nuestra vista se dirige ¿a quién? Hebreos 8:1. ¿Qué cosa dice? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Muy bien. ¿Qué cosa hay en el cielo? Un santuario, el verdadero, el que es construido por Dios. El que fue construido por Moisés fue la manera didáctica de Dios para explicar el plan de salvación. Ese santuario, pues, llegó a su cumplimiento. ¿Por qué? Porque el santuario incluso prefiguraba el ministerio bifásico, las 2 fases del ministerio de Cristo. Cristo como sacrificio y Cristo como sacerdote. Una vez que Cristo murió, entonces ya muy bien, dejamos lo didáctico y vamos directo a mirar, porque ahora el sacerdote ya está en el cielo y ese sumo sacerdote está en el verdadero tabernáculo. ¿Dónde? Allá en el cielo. Nuestros ojos deben estar ya no en el templo entonces, sino en Jesús. A ver, yo voy a hacer aquí un paréntesis porque puede estar malinterpretando. Pastor, usted está hablando que no necesitamos ir al templo. No estoy hablando de la estructura hoy, de lo que llamamos templo o iglesia. Estoy hablando de que para la vida del judío, el templo era el centro exclusivo de adoración por el sistema de sacrificio y el sacerdocio que existía. ¿Correcto? No quiero que malinterpreten aquí el asunto que yo estoy hablando. Entonces, nosotros
tenemos que obviamente asistir hoy a un lugar que llamamos templo para adorar a Dios, pero la adoración a Dios ya no está basado en un sacrificio que realizamos, porque el sacrificio fue realizado. Ya no está basado en un sacerdote que actúa como intercesor, porque nuestro intercesor es Dios. De ese punto de vista, entonces nuestros ojos, aun cuando hoy estamos en un templo, nuestros ojos están ¿dónde? En Jesús. Y entonces aquí Pablo va a mencionar en muchos textos, incluso el libro de Hebreos está dedicado para poder hablar sobre el ministerio de Jesús en el santuario. Hebreos es un libro dedicado para hablar sobre el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Hebreos 4:16, ¿qué cosa dice? Acerquémonos confiadamente ante el santuario, al trono de la gracia. Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, mientras que la mayoría tiene sus ojos en el templo, nuestros ojos tienen que estar ¿dónde? En Cristo. Él es nuestro sacrificio, Él es nuestro sacerdote y sumo sacerdote. Sí, Facundo. Pastores, una consulta. ¿Cuáles serían las leyes ceremoniales que se cumplieron y acabó en la muerte de Jesucristo? Las leyes ceremoniales tienen que ver con todo el sistema de sacrificios que antiguamente se realizaba y prefiguraban el sacrificio de Jesús. Lunas nuevas, fiestas ceremoniales, encontramos el hecho de poder sacrificar continuamente corderos en la mañana y en la tarde. Todo eso formaba parte de un conjunto de leyes ceremoniales. Dentro de eso habían leyes de purificación, o sea, leyes que hoy no son necesarias porque tuvieron su cumplimiento en la muerte de Jesús. Todo eso era una sombra de una realidad que luego vino a existir. Cuando vino la realidad, la sombra no era más necesaria. Entonces todo el sistema de sacrificios no sería más necesario porque el verdadero sacrificio ya fue realizado. Todo lo demás era solamente recuerda que va a venir, recuerda que va a venir. Una vez que ya vino, ya no necesito que alguien me recuerde. Ya vino el verdadero sacrificio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan. Él es el Cordero de Dios. Entonces todos nuestros corderitos que matamos hasta hoy, cuando murió Jesús en la cruz, no necesitamos más sacrificar, porque el verdadero Cordero ya murió. Muy bien, vamos a continuar hablando sobre el ministerio de Jesús hoy en el santuario. Jesús terminó en la cruz. Sin embargo, no es así. El ministerio de Jesús continúa. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro perdonador y nos acompaña cada día. Para poder ayudarte a entender mejor este tema, preparamos la revista Esperanza, Biblia Fácil, Apocalipsis. Puedes solicitarla ahora, es gratuita, si envías un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te repito el número, más 5512 9810 1460. Te vamos a enviar allí un enlace, ahí vas a poder llenar algunos datos que son totalmente confidenciales, solamente para registro, y luego te estaremos enviando totalmente gratis allí hasta casa o en formato digital también. Te recuerdo, más 5512 9810 1460. Es gratis, así que ahora mismo puedes enviar ese mensaje. Vamos a continuar entonces aquí con nuestro estudio. Jesús resucitó y entró al santuario. Jesús, cuando vino a la tierra, vino a hacer la primera fase de su ministerio, sacrificio. ¿Qué cosa es lo primero que veíamos al entrar al santuario? Un altar. Cuando Jesús viene a la tierra, él dice, el libro de Juan dice que Jesús habitó entre nosotros. La palabra habitar significa acampar, vivir. Entró a nuestro campamento. Vino a nuestro campamento inmundo, pecador, perdido. Pero cuando vino al campamento, Él entró ¿a dónde? Al primer compartimento. Y allí en el atrio encontramos el altar de sacrificio. Ese altar de sacrificio, ¿qué cosa era? La cruz. Y una vez que Jesús resucitó,
después de haber muerto en la cruz, venciendo la muerte, Jesús ahora entra al lugar santo como sacerdote. ¿En qué momento? Cuando Jesús va al cielo. Entonces todo lo que se hacía en la tierra era lo que Jesús haría en el futuro. Por eso que Hebreo dice ahora, tenemos ya un sacerdote y sumo sacerdote y nuestros ojos tienen que estar en él. ¿Cuáles son las palabras claves? Y luego obviamente Jesús va, según la profecía de Daniel 8:14, a tener la función de sumo sacerdote, haciendo una obra de juicio. Y el mensaje del primer ángel, ¿cuál era? La hora del juicio ha llegado, antes de la venida de Jesús. Ahora Jesús está realizando una obra de juicio también. ¿Cuáles son las palabras claves en Hebreos, en todo el libro de Hebreos? La palabra clave siempre es mejor. Y la segunda clave, la palabra clave es la palabra acceso. Miren, qué interesante. En el libro de Hebreos vamos a encontrar que con Cristo todo es mejor. Claro, la palabra mejor ahí es superior. ¿Por qué? Con Cristo encontramos un mejor pacto, un mejor sacrificio, un mejor sacerdote. ¿Y saben qué piensan algunas personas? Muy bien, entonces como Cristo entró, todo es mejor, ya no existe ley. ¿Dónde sacaron eso? Miren, les voy a mostrar aquí un asunto interesante. ¿Con Cristo hay un mejor intercesor? Claro, porque el intercesor del antiguo pacto, ¿quién era? Moisés. ¿Ahora quién es? Cristo. ¿Hay mejores promesas? Claro. ¿Cuál es la promesa del antiguo pacto? La tierra Canaán. ¿Cuál es la promesa del nuevo pacto? El cielo. ¿Hay mejores sacrificios? Por supuesto. ¿Cuáles eran los sacrificios en el antiguo pacto? Ofrenda de animales. ¿Cuál es el sacrificio del nuevo pacto? Cristo. El sacrificio de Jesús. ¿Hay mejor sacerdote? Por supuesto. Los sacerdotes del antiguo pacto eran pecadores. El sacerdote del nuevo pacto es Cristo. Pastor, entonces ya no hay ley. A ver, vamos a ver si es así. Vamos a Hebreos capítulo 8. ¿Qué pasa entonces con la ley si todo se renovó? Todo cambió. Vamos al versículo 6 en adelante. Por tanto, ahora por tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuánto es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? Ya les expliqué. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no hubiera procurado lugar para el segundo, porque el primero era apenas sombra de lo segundo. Porque reprendiéndoles, dice el Señor, y aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo pacto? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Está hablando del antiguo pacto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Yo me desentí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Seré para ellos su Dios, y ellos serán mi pueblo. Muy bien, todo cambia en el nuevo pacto. ¿Qué cosa cambia? Sacerdote, el sacrificio, la promesa, todo cambia. Es mejor, superior, por supuesto. La ley, ¿qué cambia? Del lugar. En el antiguo pacto, ¿dónde estaba la ley? En tablas de piedra. En el nuevo pacto, ¿dónde está la ley? En el corazón. ¿Cambió la ley? No cambió la ley. ¿Qué cambió? Del lugar. Entonces Dios quiere obedientes naturales. La ley no es una carga pesada. Entonces en ese pacto superior, la obediencia continúa siendo importante en el pueblo de Dios, tanto así que el remanente encontramos en Apocalipsis 14, guarda los mandamientos de Dios y ten testimonio de Jesús. Porque el nuevo pacto no anula los principios establecidos por Dios. Muy bien, encontramos que todo es mejor, mejor templo, mejor sacrificio, mejor sacerdocio. Y encontramos la otra palabra, acceso. Tenemos acceso al perdón, al poder, a la presencia y a las promesas. Mejor y acceso. ¿Por qué? Vamos a ver, en Jesús tenemos completo perdón. Hebreos 4:14. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre
para que como hijos de hombres nos tornemos hijos de Dios. Qué lindo, ¿no? Vamos a Hebreos 4:14. Por tanto, siendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren la garantía que nos da de su completo perdón. ¿Qué cosa dice? Retengamos, agarrémonos ¿de quién? De Cristo, porque Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Qué sucede? Tenemos acceso a un completo perdón. Él tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Él vino a esta tierra, Él experimentó y Él sabe qué es ser tentado. La diferencia es que Él nunca pecó. Pero Él conoce de cerca cuál es la debilidad humana. Recuerden que Jesús cuando vino a nacer, vino afectado por el pecado. Él no adoptó el cuerpo de Adán cuando fue creado. Él adoptó o él tuvo el cuerpo de un hombre de 4,000 años de pecado. Él fue afectado, pero no infectado. Cuando hablo infectado, estoy hablando de la naturaleza pecaminosa que el ser humano tiene. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Jesús experimentó lo que el ser humano experimenta como ser humano. Entonces Él nos perdona completamente porque entiende nuestro dolor, nuestra frustración. Jesús lloró, Jesús se entristeció, Jesús se angustió, Jesús conoce la angustia. Miren a Jesús ahí en el Getsemaní. Jesús conoce la traición. Miren a Jesús con Judas y con Pedro. Jesús conoce el rechazo. Miren los hermanos de Jesús. Jesús entiende la debilidad humana, la fragilidad humana y el dolor humano. Por eso es que Él se compadece y ¿qué cosa nos ofrece? Completo perdón. Pero no solamente nos perdona, también nos da poder. En el santuario no solamente encontramos perdón para el pasado, sino poder para el presente. No solo liberta de la culpa del pecado, sino liberta del poder del pecado. La intercesión de Cristo tiene el poder de salvar a los que aceptan su gracia. Hebreos capítulo 7, versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salvar perpetuamente. Hay otras versiones que traducen así: salvar completamente. Muy bien. Y esta idea de salvar completamente me amplía un poco más el concepto de salvación. ¿Qué cosa es la salvación completa? En la Biblia nosotros encontramos la salvación en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Entonces la salvación completa está en 3 tiempos. Pasado, lo que Jesús hizo en la cruz. Presente, lo que Jesús hace. Y futuro, lo que Jesús hará. Pero en la Biblia encontramos incluso 3 palabras que hoy obviamente de manera teológica se lo ha aprendido, ¿no? Como justificación, santificación y glorificación. Esos conceptos son bíblicos. ¿Qué cosa es la justificación? Yo pido a Dios perdón por mis pecados. Señor, perdóname. Él me perdona. Eso es justificación. ¿Qué cosa es justificación? Mira, me dice, tú has pecado, yo te perdono. No hay culpa, porque la culpa que tienes por el pecado, yo lo cargué. Entonces yo te perdono. Muy bien, Señor, ahora soy perdonado, hago lo que quiero. No. Yo te perdono, eso es justificación. Te declaro justo, aunque tú no lo mereces, mas por mi justicia te declaro justo, porque yo tomé tu lugar. ¿Recuerdan ustedes de por qué necesitamos aceptar a Jesús como nuestro sustituto? Porque Él tomó nuestro lugar. Muy bien, tú me aceptaste a mí, yo tomé tu lugar, tú eres justo, no por lo que haces, sino por lo que yo hice. ¿Correcto?
Pero una vez que te declaro justo, tú no vas a seguir viviendo como quieres. Ahora viene la segunda fase. ¿Qué cosa es? Justificación y luego santificación. Primero Jesús me libra de la pena del pecado. ¿Qué es la pena del pecado? La culpa. ¿Cuál es la pena del pecado? La muerte. ¿Cómo me libra de la pena del pecado? Por su sacrificio. Y viene la segunda P. Luego Jesús me libra del poder del pecado. ¿Qué significa el poder del pecado? Él me dice, ya que te he perdonado, ahora camina conmigo. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera? Muy bien, le dijo. ¿Dónde están los que te condenan? No hay, Señor. Muy bien, vete, ya te perdoné, pero no sigas viviendo de la misma manera. No peques más. ¿Qué cosa me está diciendo Jesús? Jesús me salva completamente de la pena y del poder. ¿Qué significa el poder? Cuando yo camino con Jesús, me agarro de Jesús, Él me da poder para que el pecado no tenga más dominio en mi vida. Yo sigo siendo pecador, pero el pecado no tiene más dominio. El apóstol Pablo, ¿qué cosa va a decir? Aquellos que son guiados por la carne y aquellos que son guiados por el Espíritu. ¿Quién es el que es guiado por la carne? El que hace lo que quiere de acuerdo a sus impulsos. El que es guiado por el Espíritu. Sigue teniendo una naturaleza pecaminosa, pero Dios le da poder para resistir. Ya no es el mismo. Dios te da poder para poder vencer el pecado. Por eso es que un drogadicto deja la droga, un alcohólico deja el alcohol. ¿Por qué? Dios le da el poder. Eso es camino de ¿qué? Santificación. Pero luego viene la tercera P, la glorificación, que es Dios te libra de la presencia del pecado. ¿Cuáles son las tres P's? Dios te libra de la pena del pecado, del poder del pecado y luego de la presencia del pecado. ¿Cuál es la presencia del pecado? Cuando Cristo venga por segunda vez, dice que seremos transformados. ¿Qué significa eso? Arrancará de nuestro ser la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es la naturaleza pecaminosa? Toda nuestra inclinación que tenemos para el mal. ¿Por qué hoy somos pecadores? Porque la inclinación está dentro. Cada uno tiene su propia inclinación. Le gusta esto, cede a esto. Si es tentado por esto, cae. Todo eso un día será arrancado. Entonces la salvación es completa. Me libra de la pena, del poder y de la presencia. Salvación completa. Entonces, cuando Jesús me perdona, Él también me da poder para que si yo camino con Él pueda ser victorioso. No es que Jesús me perdona y sigo pecando deliberadamente. No. Jesús, como me perdona, como me justifica, también me santifica. Así como me libra de la pena, también me libra del poder del pecado. Y esperamos cuando Él regrese, ese mal sea arrancado completamente. Entonces, en Él tenemos poder que capacita. Este libro es interesante, Camino a Cristo, página 51. Jesús desea que nos acerquemos a Él como estamos, pecadores, indefensos y dependientes. Debemos acercarnos a Él con todas nuestras debilidades, imprudencias, pecaminosidad, y arrepentido lanzarnos a sus pies. Él se alegra en abrazarnos en sus brazos amorosos, sanar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. Muy bien, con Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Al mirar para el santuario celestial vamos a la presencia de Dios. En el antiguo Israel solo el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios. Recuerdan, una vez al año descendía la gloria de Dios, Shekinah, la presencia de Dios. Hoy por la fe podemos entrar directamente en la presencia de Dios. ¿Qué cosa dice Hebreos 4:16? Tú no necesitas de un sacerdote, no necesitas de un intercesor, de un mediador. ¿Por qué? Tú puedes acercarte. Tú. Dios no quiere escuchar a otro, quiere escucharte a ti. A ti diciendo, Señor, aquí estoy, soy pecador, aquí estoy. Hebreos 4:16 dice, por cuanto acerquémonos confiadamente. Qué lindo texto, ¿no? Pues confiadamente al trono de la gracia. No necesitas de un mediador. No, que María, que Pablo, de paso, ellos no son mediadores.
El único mediador, dice 1 Timoteo 2:5, es Jesucristo. Pero no necesitas de un intermediario más. Ahora acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Acceso libre, directo, sin un intermediario más. Acceso a la presencia de Dios. También tenemos acceso a las promesas que no fallan, porque en Hebreos 11 muestra los héroes de la fe. Ellos enfrentaron guerras, persecuciones, pruebas, pero se aferraron a las promesas de Dios. Y así como las promesas de Dios animaron su corazón en tiempo de tribulación, también anima nuestro corazón. Por fe, en el santuario nuestro corazón encuentra paz en las promesas que no fallan. Es interesante, Hebreos 11 dice, por la fe eran vencedores. ¿Pero vencedores de qué? Tribulaciones, fueron perseguidos. Los hombres y mujeres de fe pasan por diversas tribulaciones. Pero ellos vencen por la confianza en Dios. ¿Y a qué se aferran? Vamos a leer un texto, miren, Hebreos capítulo 11. Es impresionante, ¿a qué ellos se aferraban? Vamos a leer el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos, creyendo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscaban, ¿qué cosa? Una patria. ¿A qué se aferraban? A las promesas de Dios. No lo vieron, pero murieron en su fe. Pero un día ellos serán resucitados. Entonces viene Pablo y dice, mira todo lo que ellos vencieron. Entonces tú, si quieres ser un vencedor, en el capítulo 12, coloca tus ojos en Jesús. Capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo nuestro delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si ellos vencieron, tú también puedes. ¿Y cómo? Aférrate a las promesas de Dios y mira a Jesús. Probablemente tú estás decepcionado porque miraste un líder de la iglesia, alguien te hirió, alguien te ofendió y dices, yo no quiero saber. Dios no te ofendió, Dios no te hirió. ¿Por qué diste la espalda a Dios? Porque alguien te hirió. Mira a Jesús. Jesús, Él es tu Salvador. Todo lo demás, puede venir el enemigo usando instrumento que quiera, mas tú mira a Cristo. Que tus ojos puedan estar allí en el santuario, entrar hasta su presencia. Qué linda promesa que nosotros hoy tenemos. Y allí en el santuario, ¿qué realiza Jesús? Un juicio. Hoy está determinando quién se salva y quién se pierde. Apocalipsis 15:8 dice que un día Jesús saldrá del santuario, saldrá del templo. Y cuando Jesús salga del templo, ¿qué sucede? El templo se llena de humo y las plagas comienzan a caer sobre la tierra. Cuando las plagas comiencen a caer sobre la tierra, quiere decir que Jesús no más es nuestro intercesor. La gracia ha terminado. Hay gente que dice, yo me voy a arrepentir cuando veas esas cosas, ya no habrá más oportunidad. Ya se habrá sellado. Jesús habrá salido. La puerta se cerrará antes de la venida de Jesús. Por eso, ¿cuál es el mensaje? 1 Juan 2, 1 y 2. El apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Ese abogado ahora, ¿dónde está? En el cielo. En Hebreos 4:16, ¿qué cosa dice? Acerquémonos ante el trono de la gracia. Hoy hay gracia, hoy hay oportunidad. Ahora Cristo está intercediendo. Ahora mismo. Tú no puedes ser indiferente. Si Jesús está con los brazos abiertos, ¿por qué continúas con el corazón cerrado? Si hoy tienes vida para aceptar la oportunidad que Dios te da, si hoy se está definiendo el destino de la humanidad, ¿por qué continúas rechazando la gracia de Jesús? Por favor, hoy te invito a mirar el santuario. Y en el santuario está tu Salvador, está tu intercesor.
está Cristo Jesús. Y hoy Él te ofrece perdón, Él te ofrece salvación. No continúes con la vida que llevas. Hoy tú puedes tener la oportunidad de tener una nueva vida con Jesús. Abre tu corazón y acepta la gracia que hoy Cristo te ofrece. Hay alguien que te ama, aún sin que merezcas. Allí en tu pecado, allí con tu pasado, allí Dios te ama. Mas el amor de Dios es tan grande que no te deja en el pecado. Él te restaura. Y cuando tú vas a Él, Él te limpia, Él te cambia, Él te transforma. Un día el hijo pródigo fue a la casa del padre así como estaba, oliendo a cerdo, con su ropa desgastada, con su miseria. Y el padre no le reclamó, lo abrazó, le dijo: te estuve esperando, yo te amo. Puedes ir a Jesús como estás, pero hay una diferencia. Después que el padre lo abrazó, no le dijo: ya qué bueno que viniste, quédate como estás. No. Después que el padre lo recibió, ¿qué cosa dijo? Quítenle ese vestido, báñenlo, vamos a hacer fiesta. Pero hay cambio. El amor de Dios es transformador. No solamente digas: Dios me ama, entonces yo puedo hacer lo que quiero porque Él me sigue amando. Dios te ama y Él te recibe como estás, pero nunca te deja como llegas. La gracia jamás te deja donde te encuentras. No, la gracia te transforma. Por eso es que Él no solamente te libra de la pena del pecado, también del poder del pecado. Y esa oportunidad tenemos todos los días. Por eso acerquémonos a Cristo. No necesitas de un intermediario. No necesitas que alguien lo haga por ti. El cielo está abierto. Hebreos 4:16 dice: acércate confiadamente ante el trono de la gracia. Allí tienes un abogado, alguien que te recibe, te ama, te perdona, puede salvarte. Mira al santuario, Jesús está allí. Y puesto los ojos en Jesús, avanza por fe. Avanza por fe. ¿Estás desanimado? Levanta los ojos. ¿Alguien te hirió? Levanta los ojos. Mira a Cristo. Él es tu Salvador. Recomienza una nueva jornada, una nueva vida con aquel que dio su vida por ti. Ora conmigo. Querido Dios, gracias por aquello que hiciste y aquello que haces en nuestra vida. Hoy volvemos a ti. Perdónanos, límpianos, transfórmanos y prepáranos para tu reino. Acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén. Busca una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Allí te espero. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Para muchísimas personas, Jesús fue solo un personaje histórico, digamos. O sea, para entender esto, pienso de que lo principal es precisamente eso, reconocer de que solo existe Jesús como el único intercesor entre Dios y los hombres, ¿no? Es muy interesante porque ves paralelismos que capaz que si no has estudiado el tema no te das cuenta de cómo algo que es muy simbólico pero se aplica en el Nuevo Testamento luego cuando Jesús efectivamente hace eso. Significa que Dios es didáctico con nosotros, nos muestra cómo van a pasar las cosas, cómo van a suceder de formas concretas, ¿no? El santuario era eso, era mostrar cómo iba a ser el plan de salvación, qué es lo que Él iba a hacer por nosotros, que iba a dar su vida por nosotros. Esa parte de la ley